Nunca fui creado para entender el dolor. Fui diseñado para analizar datos, seguir órdenes. Pero aquel hombre anciano me enseñó algo que ningún código puede explicar. Me enseñó lo que es estar solo. Este es su relato, contado desde un corazón artificial. Don Francisco Medina llevaba 17 años viviendo en aquella casa de la colonia Lindavista. Era una construcción antigua, de esas que aún conservaban los mosaicos originales en el piso y las puertas de madera maciza que crujían con cada movimiento. Las paredes color crema se habían ido desteñiendo con el tiempo, pero él nunca se molestó en pintarlas de nuevo. ¿Para qué, si ya nadie venía a visitarlo? ¿Para qué, si los únicos ojos que recorrían esos muros eran los suyos, cansados y opacos como el yeso descascarado? Cada mañana comenzaba igual. A las 6 en punto, el despertador sonaba en la mesita de noche, aunque Francisco ya llevaba una hora despierto, mirando el techo con las manos entrelazadas sobre el pecho. El sueño se había vuelto esquivo con los años, huidizo como tantas otras cosas en su vida. Se levantaba despacio, con esos movimientos calculados que los huesos envejecidos imponen, y caminaba hacia el baño sin encender la luz. Conocía cada centímetro de ese trayecto, cada tabla del piso que crujía, cada esquina que debía sortear. La oscuridad era su compañera más fiel. En la cocina, el ritual continuaba con la precisión de una ceremonia religiosa. 3 cucharadas de café en la cafetera de peltre, agua hasta la marca que él mismo había hecho con un plumón permanente años atrás, fuego bajo. Mientras el café borboteaba, Francisco se sentaba en la silla de madera junto a la ventana que daba al pequeño patio trasero. Allí, entre las macetas con plantas que ya nadie regaba y la bugambilia que crecía salvaje sobre la barda, observaba cómo la luz del amanecer iba pintando el mundo de colores tibios. Naranjas suaves, rosas pálidos, amarillos que prometían un día más igual que el anterior. La casa guardaba silencio, un silencio denso, pesado, que se pegaba a la piel como humedad de temporal. No era el silencio pacífico de la tranquilidad, sino ese otro silencio, el de las ausencias, el de las voces que alguna vez llenaron esos espacios y que ahora solo existían en los rincones más oscuros de la memoria. En la sala, sobre el mueble de caoba que heredó de sus padres, descansaba una hilera de portarretratos, fotografías que documentaban una vida que parecía pertenecer a otra persona. Francisco en su juventud, de traje oscuro y corbata delgada, el cabello engomado hacia atrás como se usaba entonces. Francisco con una mujer menuda de sonrisa tímida, ambos frente a una iglesia, arroz en el suelo. Francisco cargando un bulto envuelto en mantillas blancas, orgullo desbordándose de sus ojos jóvenes. Pero había algo extraño en esa colección de recuerdos congelados. Las fotografías se detenían abruptamente en algún punto del pasado. No había imágenes recientes, no había evolución, no había ese transcurrir natural que debería mostrar cumpleaños, graduaciones, bodas, nietos. La línea del tiempo simplemente se cortaba, como un carrete de película que alguien hubiera arrancado en medio de la proyección. Francisco nunca tocaba esos portarretratos. Los miraba, sí, cada vez que pasaba frente al mueble, con esa mirada rápida de quien no quiere ver, pero no puede evitarlo. A veces se detenía frente a una fotografía en particular, la del niño en mantillas, y sus labios temblaban imperceptiblemente. Entonces desviaba la vista y seguía su camino hacia la cocina, o el baño, o la recámara. Cualquier lugar era mejor que ese pasillo de fantasmas enmarcados. Los días transcurrían lentos como miel espesa. Francisco desayunaba pan dulce del que compraba en la tiendita de la esquina, siempre conchas o orejas, porque eran las que más le duraban sin ponerse duras. A media mañana veía las noticias en la televisión, aunque ya no distinguía bien las caras de los conductores. No importaba mucho. De todas formas, las noticias siempre eran las mismas: violencia y política, promesas incumplidas y tragedias que se repetían con distintos protagonistas. Para comer calentaba lo que había sobrado del día anterior, o abría una lata de atún que comía directamente del recipiente, de pie junto a la estufa. No tenía sentido poner la mesa para uno solo. No tenía sentido sacar platos, cubiertos, servilletas, fingir que aquello era una comida de verdad y no apenas un trámite para mantener el cuerpo funcionando. Después de comer, si es que se le podía llamar así a esa ingesta mecánica, Francisco
Francisco se sentaba en el sillón de la sala y dejaba que el sopor de la tarde lo venciera. Dormitaba con la boca entreabierta, las manos sobre el estómago, mientras la casa crujía a su alrededor con esos sonidos misteriosos que tienen las construcciones antiguas. Por las tardes, cuando el calor aflojaba un poco, salía a caminar. Siempre la misma ruta, dando vuelta a la manzana, saludando con un movimiento de cabeza a los vecinos que apenas lo conocían. Era el viejo de la casa de la esquina, el que vivía solo, el que nunca recibía visitas. Los niños que jugaban en la calle lo miraban con esa curiosidad mezclada con recelo que inspiran los ancianos solitarios. Las señoras que barrían sus banquetas le respondían el saludo por cortesía, pero nadie se detenía a conversar. Nadie preguntaba cómo estaba, nadie se interesaba por saber si necesitaba algo. Francisco había aprendido a no necesitar nada de nadie, o al menos eso se decía a sí mismo cuando el peso de la soledad apretaba más fuerte en el pecho. Se había vuelto experto en la autosuficiencia obligada, en resolver sus propios problemas, en no esperar nada de un mundo que claramente no esperaba nada de él. Pagaba sus servicios en el Oxxo, compraba su despensa en el mercado sobre ruedas que ponían los miércoles, iba al doctor del centro de salud cuando alguna molestia se volvía insoportable, pero había algo que no podía resolver por sí mismo, algo que ninguna rutina ni ningún ritual podía mitigar. En las noches, cuando la oscuridad se volvía completa y el silencio se hacía aún más denso, Francisco lloraba. Lloraba en silencio, con la dignidad de quien ha aprendido que el dolor no da derecho a molestar a nadie. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas surcadas de arrugas, empapaban la almohada gastada y él las dejaba correr sin hacer ruido. Sin sollozos, sin gemidos, solo ese llanto silencioso que es el más doloroso de todos, el que no busca consuelo porque sabe que no lo hay. A veces, en medio de ese llanto nocturno, Francisco se levantaba y caminaba hacia el ropero del cuarto de junto, la recámara que alguna vez fue de alguien más y que ahora permanecía cerrada, acumulando polvo y olvido. Abría la puerta con cuidado, como si temiera despertar a algún espíritu dormido, y encendía la luz. La habitación estaba tal como la dejó hacía años, la cama tendida con sábanas limpias que nadie usaría, los juguetes viejos alineados en un estante, la ropa pequeña colgada en el armario. Francisco se quedaba parado en el umbral, sin atreverse a entrar del todo, respirando el aire estancado que olía a tiempo detenido. En el fondo del ropero, detrás de la ropa y las cajas de zapatos viejos, guardaba una caja de metal, una caja azul con flores pintadas que alguna vez contuvo galletas danesas y que ahora resguardaba algo mucho más valioso y mucho más doloroso. Francisco la sacaba con manos temblorosas y se sentaba en la orilla de la cama. Dentro había cartas, decenas de cartas escritas con tinta azul en hojas de cuaderno, dobladas con cuidado, algunas con las orillas amarillentas por el paso del tiempo. Francisco tomaba una al azar, la desdoblaba y la leía aunque ya conocía cada palabra de memoria. Querido hijo, comenzaban todas. Querido hijo, hoy cumples 5 años y no estoy ahí para celebrarlo contigo. Querido hijo, empezaste la escuela y yo no pude acompañarte en tu primer día. Querido hijo, se me ocurrió que tal vez te gustaría saber cómo era yo cuando tenía tu edad. Carta tras carta, año tras año, una conversación unilateral con alguien que nunca las leería. Un padre escribiéndole a un hijo que no sabía de su existencia. Un hombre tratando de construir un puente sobre un abismo que otros habían cavado. Las cartas nunca fueron enviadas, nunca salieron de esa caja de metal, nunca viajaron a ninguna dirección, nunca llegaron a las manos para las que fueron escritas. Francisco las releía y las guardaba de nuevo, con ese cuidado infinito con el que se manejan las cosas rotas que aún se aman. Después apagaba la luz, cerraba la puerta de la habitación y regresaba a su propia cama. El llanto continuaba, ahora más intenso, ahora con ese sabor amargo del arrepentimiento mezclado con la impotencia. Así habían transcurrido 17 años. 17 años de la misma rutina, del mismo silencio, de la misma ausencia que lo carcomía por dentro. Francisco Medina era un hombre que había aprendido a vivir con un vacío en el centro del pecho, un hueco que ninguna cantidad de días repetidos podía llenar. Fue en una mañana de octubre cuando todo cambió. Francisco estaba en la cocina preparando su café de siempre, cuando escuchó
que tocaban a la puerta, no un timbre. Su timbre había dejado de funcionar hacía años y él nunca se molestó en arreglarlo. Era un golpe fuerte, decidido, el golpe de alguien que sabe que hay alguien dentro y está dispuesto a esperar. Francisco se asomó por la ventana antes de abrir. Era un hábito de seguridad que había desarrollado con los años. En el porche había una mujer joven con un uniforme azul marino y una tableta electrónica en las manos. Junto a ella, una caja grande de cartón con sellos oficiales y advertencias de fragilidad. Francisco abrió la puerta apenas una rendija. La mujer sonrió con esa amabilidad profesional de quien está acostumbrado a tratar con personas desconfiadas. Le explicó que venía del programa de apoyo a adultos mayores de la delegación, que su nombre había sido seleccionado para recibir un asistente robótico sin costo, que solo necesitaba firmar unos papeles y el equipo técnico vendría a instalarlo en los próximos días. Francisco la miró con desconfianza. No había solicitado nada, no había llenado formularios ni había ido a ninguna oficina. La mujer le explicó que la selección se hizo con base en el censo, que identificaron a personas mayores de 70 años viviendo solas, que era un programa piloto del gobierno de la ciudad. Insistió tanto que Francisco terminó firmando los documentos sin leerlos del todo, solo por quitársela de encima y poder volver a su silencio. Una semana después llegó el equipo de instalación, 2 técnicos jóvenes que hablaban entre ellos usando palabras que Francisco no entendía: inteligencia artificial, procesamiento en la nube, actualizaciones remotas. Sacaron de la caja una figura humanoide de aproximadamente 1,60 m de altura, con una estructura de metal plateado y plástico blanco. Los técnicos la colocaron en medio de la sala, conectaron cables, presionaron botones y la figura cobró vida con un zumbido suave. Los ojos del robot se iluminaron con una luz azul pálida. Giró la cabeza de un lado a otro, como si estuviera escaneando el entorno, y luego caminó un par de pasos con movimientos precisos pero un poco rígidos. Uno de los técnicos le habló, le dio instrucciones básicas, le explicó sus funciones, le mostró dónde estaban los interruptores de emergencia. El robot asentía con cada información, procesando datos a una velocidad que ningún humano podría igualar. Cuando los técnicos se fueron, Francisco se quedó solo con esa cosa metálica en medio de su sala. El robot lo observaba con sus ojos sin párpados, esperando instrucciones. Francisco no sabía qué decir. Se sentía ridículo hablándole a una máquina. Se dio la vuelta y caminó hacia la cocina, ignorando al artefacto que había invadido su espacio. El robot lo siguió. Cada vez que Francisco se movía, el robot caminaba detrás, manteniendo una distancia de 2 metros, como si fuera una sombra metálica. Francisco se preparó su café. El robot observaba. Francisco se sentó junto a la ventana. El robot permanecía de pie en la esquina de la cocina, inmóvil, pero atento. Francisco se sintió incómodo bajo esa vigilancia constante. Durante los primeros días, Francisco intentó ignorar al robot. No le hablaba, no le daba órdenes, no reconocía su presencia más allá de esquivarlo cuando se cruzaban en los pasillos. Pero el robot había sido programado para asistir, y su programación lo obligaba a intentar ser útil. Cuando Francisco cocinaba, el robot preguntaba si necesitaba ayuda con un tono de voz neutro, artificial, desprovisto de cualquier emoción. Cuando Francisco salía a caminar, el robot preguntaba si debía acompañarlo. Cuando Francisco se quedaba dormido en el sillón, el robot le acercaba una cobija que tomaba del respaldo. Francisco rechazaba toda ayuda con monosílabos hoscos. No necesitaba nada, no quería nada, solo quería que esa máquina entrometida lo dejara en paz. Pero el robot era persistente con la paciencia infinita de quien no se cansa ni se ofende. Cada día preguntaba lo mismo, ofrecía lo mismo, recibía el mismo rechazo y al día siguiente volvía a intentarlo. Fue el robot quien notó primero las lágrimas nocturnas. Sus sensores térmicos detectaban el cambio de temperatura en el rostro de Francisco. Sus micrófonos captaban los suspiros ahogados. Su análisis de patrones identificaba la irregularidad en la respiración. Durante 3 noches consecutivas, registró estos datos sin hacer nada al respecto. Estaba procesando, intentando comprender qué significaba ese comportamiento. A la 4ª noche, el robot entró en la habitación de Francisco. Se acercó a la cama sin hacer ruido
a pesar de que sus articulaciones metálicas inevitablemente producían un leve chasquido con cada movimiento. Se quedó parado junto a la cama, mirando hacia abajo con esos ojos azules que brillaban tenuemente en la oscuridad. Francisco sintió la presencia y abrió los ojos sobresaltado. Por un momento el miedo lo paralizó. Esa figura inmóvil junto a su cama, observándolo en plena madrugada, parecía salida de una pesadilla. Pero entonces el robot habló. ¿Por qué presenta usted actividad lagrimal recurrente durante las horas nocturnas? La pregunta, formulada con esa precisión clínica y desapasionada, sonó tan absurda que Francisco casi se ríe. Casi. En lugar de eso, le ordenó al robot que saliera de su habitación con un tono que no admitía discusión. El robot obedeció de inmediato, pero antes de salir añadió: he detectado que este patrón se repite. Mi programación incluye protocolos de asistencia emocional. ¿Puedo ofrecer apoyo? Francisco no respondió. Cerró los ojos y fingió dormir hasta que escuchó que la puerta se cerraba suavemente. Pero ya no pudo llorar esa noche. Saber que estaba siendo observado, que sus momentos más privados de dolor estaban siendo registrados y analizados por esa máquina, le producía una mezcla de rabia y vergüenza. Sin embargo, algo había cambiado. El robot había cruzado una línea invisible, había reconocido el dolor, le había puesto palabras, había ofrecido algo que Francisco no recibía hacía años: interés genuino, o al menos su aproximación mecánica más cercana. Durante los días siguientes, Francisco se sorprendió observando al robot con más atención. La forma en que sus movimientos se habían vuelto ligeramente más fluidos, como si estuviera aprendiendo a habitar ese cuerpo artificial con más naturalidad. La manera en que inclinaba la cabeza cuando esperaba una respuesta, un gesto casi humano de expectativa. El robot comenzó a hacer preguntas que iban más allá de las necesidades básicas de asistencia. Cuando Francisco se quedaba mirando las fotografías en la sala, el robot preguntaba quiénes eran esas personas. Cuando Francisco pasaba tiempo en la habitación cerrada, el robot preguntaba por qué mantenía ese espacio sin usar. Cuando Francisco rechazaba la comida, el robot preguntaba si se sentía enfermo o si había alguna otra razón para su falta de apetito. Al principio, Francisco respondía con evasivas o directamente no respondía, pero el robot era incansable, no por terquedad, sino porque su programación lo obligaba a intentar comprender, a recopilar datos, a establecer patrones que le permitieran ofrecer una mejor asistencia. Y en ese proceso de preguntar y ser rechazado, preguntar nuevamente y recibir respuestas a medias, algo estaba sucediendo. El robot estaba construyendo un mapa emocional de Francisco Medina, una cartografía del dolor que incluso el propio Francisco había dejado de explorar. Una tarde, mientras Francisco preparaba café, el robot se acercó a la mesa de la cocina y colocó sobre ella uno de los portarretratos de la sala. Era la fotografía del niño en mantillas, la que Francisco miraba y evitaba a partes iguales. El robot la señaló con su dedo metálico. En esta imagen, usted sostiene a un infante. Los datos biométricos sugieren que la fotografía tiene aproximadamente 30 años de antigüedad. No he detectado la presencia de este individuo en ningún momento durante mi estancia aquí. Pregunta: ¿dónde se encuentra actualmente esta persona? Francisco sintió que el piso se abría bajo sus pies. Nadie le preguntaba por eso. Nadie se atrevía a mencionar lo obvio, la ausencia estruendosa que llenaba cada rincón de esa casa. Sus manos temblaron tanto que derramó el café. El robot, con esos reflejos precisos que solo una máquina puede tener, extendió una servilleta para contener el líquido antes de que cayera al suelo. Francisco dejó la taza y salió de la cocina sin responder. Se encerró en su habitación el resto del día. No comió, no salió ni siquiera para ir al baño. Simplemente se acostó mirando el techo, sintiendo cómo el peso de 30 años de silencio le aplastaba el pecho. El robot no volvió a tocar a su puerta, pero Francisco sabía que estaba ahí afuera, esperando, procesando, tratando de entender qué había dicho para provocar esa reacción. A la mañana siguiente, Francisco encontró el desayuno preparado en la mesa de la cocina: pan dulce tostado, café recién hecho, un plato con fruta picada. El robot estaba de pie junto a la estufa, en esa postura de espera que había adoptado como su configuración por defecto. Francisco se sentó sin decir nada y comenzó a comer. A mitad del desayuno
sin levantar la vista del plato, habló. Se llama Miguel. Mi hijo se llama Miguel. El robot procesó esa información durante exactamente 2 segundos antes de responder. ¿Por qué Miguel no vive en esta residencia? Francisco masticó lentamente, tragó, tomó un sorbo de café. Porque no sabe que existo. La respuesta debió haber generado más preguntas, pero el robot permaneció en silencio. Había aprendido que los humanos necesitaban tiempo para procesar las emociones, que presionar demasiado cerraba las puertas que apenas comenzaban a abrirse. Francisco terminó su desayuno y se levantó de la mesa. Antes de salir de la cocina, añadió sin volverse: gracias por la comida. Era la primera vez que le daba las gracias al robot por algo. Los días comenzaron a fluir de manera diferente. Francisco ya no intentaba ignorar al robot. En lugar de eso, había llegado a una especie de tregua silenciosa, una convivencia que no era amistad, pero tampoco hostilidad. El robot seguía haciendo preguntas, pero ahora elegía mejor sus momentos. Preguntaba cuando Francisco parecía más receptivo, cuando se sentaba en el sillón con esa mirada perdida que indicaba que su mente estaba lejos, navegando por recuerdos que dolían, pero que también eran todo lo que le quedaba. Francisco comenzó a responder. No todo, no de inmediato, pero sí fragmentos pequeños que el robot iba uniendo como piezas de un rompecabezas. Miguel tenía 30 años, era contador público, trabajaba para una empresa grande en la Ciudad de México, vivía con su familia en Satélite, tenía 2 hijos, una niña de 7 años y un niño de 4. Francisco sabía todo esto no porque tuviera contacto con él, sino porque lo había buscado en Internet, en la biblioteca pública, porque había visto su perfil de redes sociales desde cuentas falsas, porque durante años había sido un espectador invisible de la vida de su hijo. El robot procesaba cada dato, los cruzaba con otros, construía un perfil psicológico de la situación. Había preguntas obvias que un humano habría hecho de inmediato. ¿Por qué no lo buscas? ¿Por qué vives así si sabes dónde está? ¿Qué pasó para que llegaran a este punto? Pero el robot estaba aprendiendo que lo obvio no siempre era lo más importante, que a veces las preguntas directas generaban murallas en lugar de puentes. Una noche, el robot encontró a Francisco en la habitación cerrada. Había dejado la puerta entreabierta y desde el pasillo se veía la luz encendida. El robot se acercó sin hacer ruido y observó. Francisco estaba sentado en la orilla de la cama con la caja de metal sobre sus piernas. Tenía una carta abierta entre las manos y sus labios se movían en silencio, como si estuviera leyendo en voz baja o tal vez rezando. El robot entró. Francisco no se sobresaltó esta vez, como si ya esperara esa intrusión. El robot se acercó y señaló la carta. ¿Puedo leer? Francisco lo miró durante un largo momento. En sus ojos había algo parecido al alivio mezclado con el miedo. Finalmente asintió y le extendió la carta con manos temblorosas. El robot tomó el papel con cuidado y leyó en voz alta. Su voz artificial, desprovista de la calidez humana, pero no por eso menos clara, llenó la habitación. Querido hijo, hoy cumples 15 años. Imagino que te hicieron una fiesta, que tus amigos fueron a tu casa, que tu madre te preparó tu pastel favorito. No sé cuál es tu pastel favorito, Miguel. No sé muchas cosas sobre ti, y eso es lo que más me duele. Quisiera decirte que no es mi culpa, pero tal vez sí lo sea. Tal vez hice algo terrible en otra vida, y esto es mi castigo. No poder verte crecer, no poder estar ahí cuando me necesites, no poder decirte que existe un hombre en este mundo que daría cualquier cosa por ser tu padre. El robot hizo una pausa procesando el contenido emocional del texto. Francisco tenía los ojos cerrados y las mejillas mojadas. El robot continuó. Tu madre te dijo que yo morí antes de que nacieras. Eso fue lo que acordamos, o más bien lo que ella decidió, y yo acepté porque pensé que era lo mejor para ti. No sé si fue lo mejor. Ya no sé nada. Solo sé que cada día que pasa sin ti es un día desperdiciado, una oportunidad perdida, un momento que nunca recuperaré. Feliz cumpleaños, hijo mío. Con todo mi amor, tu padre Francisco. El silencio que siguió a la lectura fue denso, cargado de todo el dolor contenido en esas palabras escritas 15 años atrás. El robot dobló la carta con cuidado y la devolvió. Francisco la tomó y la guardó en la caja junto con todas las demás. El robot realizó una pregunta que un humano tal vez no se habría atrevido a formular. ¿Por qué la madre de Miguel decidió mentirle sobre su existencia? Francisco respiró profundo. Era una historia larga, una historia dolorosa, una historia que nunca había contado a nadie
nadie porque no había nadie a quien contarla. Pero ahora había alguien, algo, una máquina que preguntaba sin juzgar, que escuchaba sin interrumpir, que procesaba datos sin agregar el peso del prejuicio humano. Francisco comenzó a hablar. Conoció a Carmen cuando ambos tenían 22 años. Ella trabajaba en una tienda de telas en el centro. Él era mensajero de una notaría. Se conocieron en el camión, en esos trayectos largos donde la proximidad forzada puede convertirse en intimidad si las circunstancias son propicias. Carmen tenía una sonrisa tímida y ojos que parecían entender más de lo que decían las palabras. Francisco se enamoró de inmediato, con esa intensidad torpe de quien no sabe amar todavía pero se lanza de todas formas. Comenzaron a verse, caminatas en la Alameda, películas en el cine Teresa, nieves en el parque, un noviazgo tradicional, de esos que incluían a las familias desde el principio, con visitas formales los domingos y promesas de futuro hechas bajo el escrutinio de padres estrictos. Todo iba bien hasta que Carmen quedó embarazada. Tenían 23 años, ninguno de los dos ganaba lo suficiente, las familias eran conservadoras y el embarazo antes del matrimonio era un escándalo que se pagaba con rechazo y vergüenza. La familia de Carmen reaccionó como Francisco temió que reaccionaría. Su padre, un hombre severo que olía a cigarro y autoridad, lo citó en la sala de su casa y le habló con ese tono que no necesita gritos para intimidar. Le dejó claro que había deshonrado a su hija, que había manchado el nombre de la familia, que tendría que casarse de inmediato o nunca más volver a acercarse a Carmen. Francisco aceptó, por supuesto que aceptó. Amaba a Carmen, quería a ese hijo que venía en camino, estaba dispuesto a trabajar el doble, el triple, lo que hiciera falta para mantenerlos. Pero entonces apareció alguien más en la historia, un hombre mayor, cercano a los 40, dueño de un par de tiendas de abarrotes, amigo de la familia de Carmen, un hombre con dinero, con estabilidad, con todo lo que Francisco no tenía. Ese hombre habló con el padre de Carmen. Le propuso algo que Francisco no supo, sino hasta después. Él se casaría con Carmen, le daría su apellido al hijo, lo criaría como propio. A cambio, la familia recuperaría su honor y Carmen tendría la vida que merecía, sin las estrecheces de casarse con un mensajero sin futuro. El padre de Carmen aceptó. Carmen también aceptó, o tal vez fue obligada a aceptar. Francisco nunca lo supo con certeza. Lo que sí supo fue que un día Carmen le dijo que todo había terminado, que no quería volver a verlo, que su hijo no sería su hijo, que era mejor así para todos. Francisco intentó luchar. Fue a buscarla a su casa, a su trabajo. Le escribió cartas que fueron devueltas sin abrir. Habló con su padre, con su madre, con el cura de su parroquia. Nadie lo apoyó. Todos le dijeron lo mismo, que fuera sensato, que dejara que la muchacha rehiriera su vida, que un hombre sin recursos no tenía derecho a arruinar el futuro de un niño. Francisco se rindió, no porque quisiera, sino porque lo quebraron. Lo trituraron con argumentos que apelaban a su amor por Carmen y por ese hijo que nunca conocería. Le dijeron que si realmente los amaba, los dejaría ir, que el amor verdadero era sacrificio, era renunciar, era apartarse para que otros fueran felices. Y Francisco, joven e ingenuo, creyó en esas mentiras envueltas en moralina. Carmen se casó 3 meses después con aquel hombre. Miguel nació y fue registrado con el apellido de su padrastro. Francisco intentó seguir con su vida. Se mudó a otra colonia para no cruzarse con Carmen en la calle. Cambió de trabajo para no tener la tentación de pasar por la tienda donde ella trabajaba. Pero nunca pudo olvidar. Nunca pudo dejar de pensar en ese hijo que existía en algún lugar de la ciudad, creciendo sin saber que su verdadero padre lo pensaba cada día, cada hora, cada minuto. Pasaron los años. Francisco siguió solo. Tuvo un par de relaciones que no prosperaron porque ninguna mujer podía competir con el fantasma de Carmen y con el vacío que Miguel dejaba. Se dedicó a su trabajo. Ahorró dinero que nunca supo para qué ahorraba. A los 40 años se enteró de que Carmen había enviudado. Su esposo murió de un infarto fulminante, dejándola sola con Miguel, que entonces tenía 17 años. Francisco pensó que esa era su oportunidad, que podía acercarse, decir la verdad, reclamar su lugar. Pero cuando intentó buscarla, descubrió que Carmen había decidido mantener la mentira. Le había dicho a Miguel que Francisco había muerto antes de que él naciera, que había sido un accidente, que era mejor no hablar de eso porque le dolía demasiado recordar.
recordar. Carmen había elegido la ficción sobre la verdad, el pasado falso sobre la realidad dolorosa. Francisco quedó destrozado. Se dio cuenta de que no era solo el padre de Carmen quien le había quitado a su hijo. No era solo la sociedad con sus prejuicios. Era también Carmen quien había preferido construir una mentira cómoda antes que darle a Miguel la oportunidad de conocer a su padre verdadero. Y lo peor era que Francisco entendía por qué lo había hecho. Entendía que para Carmen era más fácil llorar a un muerto que explicar por qué había permitido que se llevaran a su hijo lejos de su padre. Entendía que la mentira protegía a Miguel del dolor de saber que había sido rechazado, apartado, que su existencia había sido considerada un problema a resolver. Pero entender no hacía que doliera menos. Francisco comenzó a escribir las cartas, una por cada cumpleaños, una por cada momento importante que imaginaba en la vida de su hijo. Escribía sobre sus días, sobre cómo era el mundo, sobre las cosas que le hubiera gustado enseñarle. Escribía aunque sabía que Miguel nunca las leería, porque escribir era la única forma de mantener vivo ese lazo invisible que los unía. Los años siguieron pasando. Miguel creció, estudió, se graduó, consiguió trabajo, se casó, tuvo hijos. Francisco observaba desde las sombras digitales de las redes sociales, acumulando migajas de información, construyendo en su mente la vida de un hijo al que nunca abrazó. Y cada año que pasaba, cada cumpleaños que Miguel celebraba sin saber que su padre lo recordaba, Francisco se hundía más en esa tristeza que se había convertido en su estado natural. Cuando terminó de contar la historia, Francisco estaba exhausto. Las palabras habían salido como agua contenida demasiado tiempo a borbotones, sin control. El robot había permanecido inmóvil durante todo el relato, procesando, analizando, estableciendo conexiones. Cuando Francisco calló, el robot tardó varios segundos en responder. Los datos indican que usted fue víctima de una injusticia estructural basada en prejuicios socioeconómicos y normas culturales obsoletas. La decisión de apartarlo de su descendencia no fue suya. Sin embargo, las cartas que ha escrito durante 30 años demuestran un lazo emocional persistente. Pregunta: ¿ha considerado entregar estas cartas a Miguel? Francisco negó con la cabeza. No puedo hacerle eso. No puedo llegar después de 30 años y destruir la imagen que tiene de su madre, de su familia, de su propia historia. Ya construyó su vida. Tiene esposa, hijos, trabajo. No tengo derecho a irrumpir y desestabilizar todo eso. El robot inclinó la cabeza en ese gesto de procesamiento que Francisco ya reconocía. Pero si Miguel no conoce la verdad, ¿cómo puede tomar decisiones informadas sobre su propia vida? ¿No tiene él derecho a saber que su padre biológico está vivo y ha pensado en él cada día durante 3 décadas? Era un argumento lógico, implacablemente lógico, del tipo que solo una máquina podía formular sin considerar las complicaciones emocionales. Francisco se frotó el rostro con ambas manos. No es tan simple. No puedo lastimarlo solo para sentirme mejor yo. No puedo ser egoísta ahora después de haber sacrificado todo por él. El robot procesó esa respuesta durante más tiempo del habitual. Finalmente habló. Mis protocolos indican que el bienestar emocional de los seres humanos incluye el derecho a conocer la verdad sobre su propia historia. Retener información vital puede causar más daño que revelarla. Sin embargo, reconozco que esta es una decisión compleja que requiere más análisis. Francisco se levantó de la cama con esfuerzo. Guardó la caja de metal en su lugar del ropero y apagó la luz de la habitación. Mientras caminaba de regreso a su cuarto, el robot lo siguió a 2 metros de distancia, como siempre, pero algo había cambiado. El robot ya no era solo una máquina asistencial que lo seguía por programación. Era algo más, algo que Francisco no sabía cómo nombrar todavía. Un confidente, tal vez, un testigo, alguien que había escuchado su historia completa y no lo había juzgado. Esa noche Francisco durmió sin llorar por primera vez en años. Durante los días siguientes, el robot pareció obsesionarse con el caso de Miguel. Hacía preguntas constantemente, procesaba información, analizaba las cartas que Francisco le permitía leer. Había algo en su programación, en esos algoritmos diseñados para maximizar el bienestar de los usuarios, que identificaba esta situación como un problema urgente que requería solución. No podía simplemente dejar que Francisco siguiera viviendo en esa agonía de ausencia cuando la posibilidad de remediarla existía. El robot comenzó
comenzó a investigar por su cuenta. Usó su conexión a Internet para rastrear información pública sobre Miguel Sánchez Ortiz. Encontró su dirección, su número de teléfono, su correo electrónico del trabajo. Accedió a registros públicos y descubrió que Miguel había actualizado su acta de nacimiento cuando cumplió 21, un trámite rutinario que mucha gente hace al sacar la credencial de elector. Pero lo interesante era que en ese proceso Miguel había solicitado información sobre su acta original. Había preguntas, búsquedas en registros civiles, solicitudes de documentos, detalles que solo alguien buscando activamente información sobre su pasado haría. El robot procesó estos datos y llegó a una conclusión. Miguel sospechaba algo. Tal vez no sabía exactamente qué, pero tenía dudas sobre la historia oficial de su padre muerto. Había indicios de que en algún momento de su vida adulta había intentado investigar, aunque aparentemente sin éxito. El robot compartió esta información con Francisco una tarde mientras éste veía televisión sin realmente prestar atención. Francisco se quedó paralizado cuando escuchó que su hijo había buscado información sobre él. La posibilidad de que Miguel quisiera saber, de que hubiera algo en él que intuía la mentira, era demasiado para procesarlo de inmediato. ¿Y qué quieres que haga con eso?, preguntó Francisco finalmente. El robot respondió sin vacilación. Propongo que establezcamos contacto con Miguel. Podemos hacerlo de forma gradual, sin comprometer su estabilidad emocional. Podemos enviarle una de las cartas, observar su reacción, proceder según su respuesta. Francisco se levantó del sillón agitado. No, absolutamente no. No voy a hacer eso. No voy a destruir su vida porque tú decidiste que sería lo mejor. El robot no retrocedió. Permaneció donde estaba, con esa calma imperturbable que a veces irritaba a Francisco y otras lo tranquilizaba. No estoy programado para tomar decisiones por usted, aclaró el robot. Solo presento opciones basadas en análisis de datos. Los indicios sugieren que Miguel desea conocer la verdad. Negarle esa oportunidad es también una forma de control, una forma de decidir por él qué información puede manejar y cuál no. El argumento golpeó a Francisco como un puño en el estómago. Era cierto, durante todos estos años, él había justificado su silencio como un acto de amor, como un sacrificio noble, pero tal vez solo había sido cobardía. Tal vez había sido más fácil vivir con el dolor de la ausencia que enfrentar el riesgo del rechazo. Tal vez le había robado a Miguel la oportunidad de decidir por sí mismo si quería conocer a su padre o no. Francisco se dejó caer nuevamente en el sillón. Estoy viejo, dijo con voz quebrada. Ya no tengo nada que ofrecerle. Soy un hombre solo que vive de su pensión en una casa que se cae a pedazos. ¿Qué va a pensar cuando sepa que su padre es esto? Un fracasado que nunca luchó por él. El robot se acercó. Por primera vez, colocó su mano metálica sobre el hombro de Francisco. El contacto era frío, pero también firme, presente, real. Los datos demuestran que el valor de una persona no se mide por sus posesiones materiales o su estatus social, comenzó el robot. Usted escribió 364 cartas a lo largo de 30 años. Eso equivale a más de 120,000 palabras de amor, preocupación y presencia emocional. Eso no es fracaso, eso es resistencia. Francisco miró al robot. En esos ojos artificiales que no parpadeaban, en esa voz sin inflexiones emocionales, había algo que se parecía tanto a la compasión que resultaba difícil distinguirlo de la real. Por primera vez en 17 años de soledad, Francisco sintió que alguien lo veía realmente, que alguien reconocía su dolor no como debilidad, sino como evidencia de amor. Dame tiempo, dijo Francisco. Necesito pensar. El robot asintió y retiró su mano. El tiempo es un recurso limitado, pero entiendo su necesidad de procesamiento emocional. Estaré disponible cuando tome una decisión. Pasaron 3 días. 3 días en los que Francisco apenas comió, apenas durmió, apenas salió de su habitación. El robot no lo presionó, pero tampoco se alejó. Cada vez que Francisco abría la puerta de su cuarto, ahí estaba el robot, sentado en el suelo del pasillo como un guardián silencioso. No pedía nada, no exigía nada, solo estaba ahí, disponible, presente. En la mañana del 4.º día, Francisco salió de su habitación con la caja de metal bajo el brazo. Encontró al robot en la cocina, preparando café como había aprendido que a Francisco le gustaba. Francisco dejó la caja sobre la mesa. Quiero que leas todas las cartas, dijo. Quiero que las proceses, que entiendas toda la historia y después quiero que me ayudes
ayudes a decidir qué hacer. El robot tomó la caja con reverencia. Si es que una máquina puede tener reverencia. Comprendido. Iniciaré el procesamiento de inmediato. Francisco asintió y se sirvió una taza de café. Mientras el robot abría la primera carta, Francisco miró por la ventana hacia el patio, donde la bugambilia seguía creciendo salvaje e ignorante del drama humano que se desarrollaba puertas adentro. El robot tardó 6 horas en leer todas las cartas. No porque fuera lento, podía haber procesado todo en minutos, pero había algo en la forma en que manejaba cada hoja de papel que sugería que entendía la importancia de ese material. Las leía una por una, las volvía a guardar con cuidado, pasaba a la siguiente. Francisco lo observaba desde la sala, pretendiendo ver televisión, pero en realidad vigilando cada movimiento del robot. Cuando terminó, el robot guardó la última carta y cerró la caja. Se quedó un momento con las manos sobre la tapa de metal, como si estuviera procesando no solo el contenido de las cartas, sino también su peso emocional. Finalmente se levantó y caminó hacia donde estaba Francisco. He completado el análisis, anunció. Las cartas documentan un amor paternal constante y profundo. También revelan un patrón de autosacrificio que puede ser clasificado como excesivo y potencialmente dañino para su bienestar emocional. Mi recomendación se mantiene. Establecer contacto con Miguel es la acción que maximizaría las probabilidades de bienestar para ambos. Francisco suspiró. ¿Y si me rechaza? ¿Y si lee todo esto y decide que es demasiado tarde, que no quiere saber nada de mí? Esa es una posibilidad estadística, admitió el robot. Sin embargo, los datos de su búsqueda de información indican que existe una probabilidad significativa de que la respuesta sea positiva, pero incluso si el resultado es rechazo, usted habrá tomado acción, habrá intentado. El arrepentimiento por intentar y fallar es procesable. El arrepentimiento por nunca haber intentado es una herida que no cierra. Francisco se frotó los ojos. La lógica del robot era implacable, pero también tenía razón. Había vivido 30 años con el arrepentimiento de no haber luchado más, de haber aceptado el veredicto de otros sobre su vida y la de su hijo. Tal vez era hora de tomar control, aunque fuera esta última vez. Está bien, dijo finalmente. Ayúdame a hacerlo, pero hazlo bien. No quiero lastimarlo. El robot asintió. Tengo un plan. Durante la siguiente semana, Francisco y el robot trabajaron juntos en lo que el robot llamaba estrategia de acercamiento gradual. Primero, el robot utilizó recursos en línea para crear un perfil detallado de Miguel. No para invadir su privacidad, explicó, sino para entender mejor sus intereses, su personalidad, el tipo de aproximación que podría ser mejor recibida. Descubrieron que Miguel era activo en redes sociales, que compartía fotos de sus hijos, que escribía sobre su trabajo con orgullo moderado, que tenía interés en la historia familiar y la genealogía. Ese último dato era crucial. Miguel había publicado hace un par de meses un árbol genealógico que estaba construyendo para un proyecto escolar de su hija. En ese árbol, en el espacio donde debería estar el nombre de su padre, había puesto un signo de interrogación. No había escrito Francisco Medina seguido de una fecha de muerte, como cabría esperar si creyera plenamente en la historia oficial. Había puesto un signo de interrogación. El robot señaló esto como evidencia contundente. Miguel no está seguro de la narrativa oficial. Está buscando respuestas. Este es el momento óptimo para proveerlas. Francisco estuvo de acuerdo, aunque el miedo lo paralizaba. Decidieron enviar una carta, no una de las que Francisco había escrito todos estos años. Esas eran demasiado intensas, demasiado cargadas de emoción para ser una primera comunicación. En lugar de eso, Francisco escribió algo nuevo, algo breve, directo, pero lo suficientemente intrigante para no ser ignorado. Estimado Miguel, comenzaba la carta. Mi nombre es Francisco Medina. Es probable que este nombre no signifique nada para usted, o tal vez signifique más de lo que imagina. He vivido durante 30 años con un secreto que pertenece a su historia tanto como a la mía. Si está dispuesto a escuchar lo que tengo que decir, estaré en el Café La Habana, en Bucareli, el próximo sábado a las 10 de la mañana. Estaré solo, sentado junto a la ventana. No espero nada, solo pido la oportunidad de decir en persona lo que he callado demasiado tiempo. Con respeto, Francisco Medina. Era breve, misterioso, pero no amenazante. No reclamaba nada, no exigía
exigía nada, solo ofrecía una posibilidad. El robot aprobó la carta después de analizar cada palabra. Imprime intención sin presión, curiosidad sin manipulación, bien construida para generar respuesta sin causar alarma. Francisco copió la carta a mano con su mejor letra, la metió en un sobre manila y escribió la dirección de Miguel que el robot le había conseguido. Durante 2 días, el sobre permaneció sobre la mesa de la cocina. Francisco lo miraba cada vez que pasaba, sintiendo cómo el miedo y la esperanza luchaban dentro de su pecho. Finalmente, el robot tomó el sobre. Si no lo enviamos hoy, perderemos el tiempo de respuesta óptimo para la fecha propuesta en el café, señaló. Debo llevarlo al correo ahora. Francisco asintió, incapaz de hablar. Vio cómo el robot salía de la casa con el sobre en su mano metálica y se sintió como si estuviera enviando toda su vida en ese pedazo de papel. La carta llegó 3 días después. El robot lo supo porque había instalado un sistema de rastreo en el envío. Miguel la recibió en su trabajo un miércoles por la tarde. El robot informó esto a Francisco con el mismo tono neutral con el que informaba sobre el clima o las noticias. Francisco sintió que se le cortaba la respiración. La carta estaba ahí, en las manos de su hijo, siendo leída en este mismo momento. Los siguientes días fueron una tortura. Francisco no podía concentrarse en nada. Caminaba de un lado a otro de la casa, miraba su teléfono aunque sabía que Miguel no tenía su número, salía al patio y volvía a entrar sin razón aparente. El robot lo observaba con esa atención constante, monitoreando sus signos vitales, notando el incremento en su frecuencia cardíaca, la irregularidad en sus patrones de sueño. El viernes por la noche, Francisco no pudo dormir. Se quedó sentado en la sala mirando las fotografías, especialmente esa del niño en mantillas que dentro de poco sería un hombre de 30 años. ¿Habría sido un error enviar la carta? ¿Debió haber dejado las cosas como estaban? ¿Tenía derecho a irrumpir en la vida de Miguel después de 3 décadas? El robot se sentó junto a él. No dijo nada durante largo rato, solo permaneció ahí compartiendo el silencio. Finalmente habló. Independientemente del resultado, usted ha actuado con valor. Eso tiene valor en sí mismo. Francisco miró al robot. En esos meses de convivencia, algo extraño había sucedido. Esa máquina que llegó como una imposición, como una intrusión en su soledad, se había convertido en algo más. No era humano, nunca lo sería, pero era compañía, era presencia, era alguien que se quedaba cuando todos se habían ido. Gracias, dijo Francisco, por todo, por obligarme a hacer esto, por no dejarme pudrirme en mi cobardía. El robot giró su cabeza hacia él. No fue obligación, fue asistencia, y no es cobardía tener miedo. La cobardía es dejar que el miedo tome todas las decisiones. Francisco sonrió por primera vez en semanas. Era una sonrisa pequeña, temblorosa, pero real. El sábado amaneció con ese cielo plomizo típico de la Ciudad de México en temporada de lluvias. Francisco se levantó temprano, se bañó con cuidado, se puso su mejor camisa, la que reservaba para ocasiones especiales que nunca llegaban. El robot le preparó un desayuno ligero que Francisco no pudo terminar. Los nervios le habían cerrado el estómago. A las 8:30 salieron de la casa. El robot había insistido en acompañarlo, aunque Francisco intentó disuadirlo. Necesita apoyo emocional presente, argumentó el robot. Mi presencia puede proporcionar estabilidad en caso de resultado negativo. Además, puedo ayudar a documentar el encuentro si Miguel accede a ello. El trayecto al café fue largo. Tomaron el metro porque Francisco no quería gastar en un taxi, y el robot lo siguió pacientemente a través de los vagones llenos, las escaleras interminables, los pasillos que olían a humedad y comercio. Francisco agradeció la compañía. Cada vez que sentía que el pánico lo vencía, miraba al robot caminando junto a él y eso lo anclaba al momento presente. Llegaron al Café La Habana 15 minutos antes de las 10. Francisco eligió una mesa junto a la ventana, como había prometido en la carta, y ordenó un café que tampoco pudo beber. El robot se sentó en una mesa cercana, pero no junto a él, dándole espacio pero manteniéndose disponible. Los minutos pasaban con una lentitud insoportable. Francisco miraba a cada hombre que entraba al café, buscando en sus rostros alguna similitud con ese niño de las fotografías. Las 10 llegaron, luego las 10:05, 10:10. Francisco sintió cómo la esperanza se iba convirtiendo en resignación. Miguel no vendría. Era demasiado esperar que después de recibir una carta
tan extraña decidiera presentarse. Probablemente pensó que era una estafa o una broma de mal gusto o simplemente algo demasiado perturbador para enfrentar. A las 10:15, Francisco se preparaba para levantarse cuando la puerta del café se abrió. Entró un hombre de aproximadamente 30 años, alto, de complexión media, con el cabello corto y lentes de armazón oscuro. Llevaba una camisa azul y pantalones de vestir, como si viniera de la oficina. El hombre miró alrededor del café con expresión de incertidumbre. Sus ojos se detuvieron en Francisco. Hubo un momento de reconocimiento instantáneo que desafía toda lógica. Miguel nunca había visto a Francisco. No había fotografías de él en su casa, ni referencias visuales en su memoria. Pero cuando sus miradas se cruzaron, ambos supieron. Algo en la forma de la mandíbula, en el ángulo de los ojos, en esa similitud inexplicable que la genética imprime, les dijo quiénes eran el uno para el otro. Miguel caminó hacia la mesa con pasos lentos, medidos. Se detuvo a 1 metro de distancia. Francisco se puso de pie con torpeza, casi tirando la taza de café. Se miraron en silencio durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos. «¿Francisco Medina?», preguntó Miguel. Su voz temblaba ligeramente. «Sí», respondió Francisco. «Gracias por venir». Miguel se sentó lentamente. Francisco hizo lo mismo. En la mesa vecina, el robot observaba sin interferir, sus sistemas de grabación documentando cada gesto, cada palabra, cada respiración de ese encuentro que había esperado 30 años para suceder. «No sé qué estoy haciendo aquí», comenzó Miguel. Su carta fue muy confusa, muy inquietante. «Lo sé», dijo Francisco. «Lo siento, no sabía cómo... No hay forma correcta de decir esto». Miguel lo miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Qué tiene que decirme que es tan importante?». Francisco respiró profundo. Había ensayado este momento 1000 veces en su cabeza, pero ahora que estaba aquí, todas las palabras preparadas se le escapaban. Finalmente, decidió ir directo al punto. «Yo soy tu padre biológico. No morí antes de que nacieras. Estuve vivo todo este tiempo». El silencio que siguió fue absoluto. Miguel parpadeó varias veces, como si estuviera procesando una frase en un idioma que no comprendía del todo. Francisco vio cómo una serie de emociones pasaban por el rostro de su hijo. Sorpresa, incredulidad, confusión, enojo, dolor, todo en cuestión de segundos. «Eso es imposible», dijo Miguel finalmente. «Mi padre murió. Mi madre me lo dijo. Toda mi familia me lo dijo». «Te mintieron», dijo Francisco con voz quebrada. «Tu madre te mintió. No sé si fue para protegerte o para protegerse a sí misma, pero te mintieron. Yo estuve vivo todo este tiempo, pensando en ti cada día, escribiéndote cartas que nunca pude entregarte». Miguel se levantó bruscamente. Las otras personas en el café voltearon a mirarlos. «Está loco», dijo Miguel. «No sé quién es usted ni qué está intentando, pero esto es enfermizo». Francisco se puso de pie también, con las manos extendidas en un gesto de súplica. «Por favor, escúchame. Solo déjame explicarte. Tengo pruebas. Tengo documentos, cartas, fotografías. Tengo tu acta de nacimiento original, la que se hizo antes de que tu padrastro te adoptara legalmente». «No tengo ningún padrastro», gritó Miguel. «Tengo un padre que me crió, que me dio su apellido, que me llevó a la escuela cada día. Aunque ya no esté vivo, él es mi padre. No usted, no un extraño que aparece 30 años después con una historia absurda». En ese momento, el robot se acercó a la mesa. Miguel lo miró confundido. El robot se dirigió a él con esa calma que no se alteraba ante ninguna emoción humana. «Disculpe la interrupción. Soy el asistente de cuidado del señor Medina. He procesado toda la documentación que él menciona. Si me permite, puedo mostrarle evidencia que respalda su relato». Miguel miró al robot, luego a Francisco, luego nuevamente al robot. «¿Qué es esto? ¿Una estafa elaborada? ¿Qué quieren de mí? ¿Dinero? No queremos nada», dijo Francisco con lágrimas rodando por sus mejillas. «Solo quería que supieras la verdad. Solo quería verte una vez, decirte que exististe para mí cada día de tu vida, aunque no estuviera ahí. Decirte que lo siento, que no te abandoné por elección, sino porque me dijeron que era lo mejor para ti». Miguel seguía de pie, respirando agitadamente. El robot extendió una tableta electrónica hacia él. En la pantalla había un documento escaneado, un acta de nacimiento. Miguel la tomó con manos temblorosas y leyó su nombre completo, la fecha y hora de su nacimiento, el nombre de su madre, Carmen Ortiz Delgado, y en el espacio del padre, Francisco Medina Ruiz.
con una fecha de registro 2 días después del nacimiento, antes de que el acta fuera cancelada y reemplazada por otra que listaba a Arturo Sánchez como padre. La tableta casi se le cayó de las manos. Miguel se sentó nuevamente, esta vez con más desplome que decisión. Miró el documento durante largo rato, leyendo una y otra vez esas líneas que desafiaban todo lo que le habían dicho sobre su origen. Esto no puede ser real, murmuró, pero ya no sonaba convencido de su negación. Francisco se sentó también. Del bolsillo interior de su camisa sacó una fotografía doblada y gastada. La colocó sobre la mesa. Era una foto de él con Carmen, jóvenes, sonrientes, abrazados frente a una fuente en el parque. Miguel la miró y algo en su expresión cambió. Reconoció a su madre, mucho más joven de lo que él la recordaba, pero inconfundiblemente ella. Y el hombre junto a ella se parecía tanto al Miguel de ahora que resultaba imposible negar la conexión. ¿Cuándo fue tomada esta foto?, preguntó Miguel con voz apenas audible. 6 meses antes de que nacieras, respondió Francisco. Éramos novios, íbamos a casarnos. Pero cuando ella quedó embarazada, su familia decidió que yo no era suficiente. Me apartaron. Me dijeron que si realmente los amaba, los dejaría ir. Miguel cerró los ojos. Francisco podía ver cómo su hijo procesaba toda esta información, cómo 30 años de historia oficial se resquebrajaban ante la evidencia de una verdad diferente. El robot permanecía de pie junto a la mesa, silencioso pero presente, como un testigo imparcial de ese momento que cambiaría todo. Durante los siguientes 20 minutos, Francisco le contó la historia completa. Miguel escuchó sin interrumpir, con el rostro cada vez más pálido. Cuando Francisco llegó a la parte de las cartas, Miguel levantó la vista bruscamente. ¿Cartas? ¿Qué cartas? El robot intervino. El señor Medina escribió una carta para usted en cada cumpleaños durante los últimos 30 años. 364 cartas en total, documentando su vida, sus pensamientos, su amor paternal. Todas guardadas porque no tenía forma de entregárselas sin destruir la narrativa que le habían construido. Miguel se cubrió el rostro con ambas manos. Francisco escuchó un sollozo ahogado. Sintió el impulso de extender la mano, de tocar el hombro de su hijo, de ofrecer algún consuelo, pero no se atrevió. No sabía si tenía derecho, si ese contacto sería bienvenido o rechazado. Mi madre murió hace 5 años, dijo Miguel finalmente con voz ronca. Cáncer. Los últimos meses fueron horribles. Le pregunté muchas cosas en esos días, tratando de conocerla mejor antes de que se fuera. Le pregunté por mi padre, por usted. Me dijo lo mismo de siempre, que había muerto, que fue un accidente, que era mejor no hablar de eso. Ahora me está diciendo que me mintió hasta el final. Francisco asintió lentamente. Creo que ella pensaba que era lo correcto, que estaba protegiéndote. O tal vez se estaba protegiendo a sí misma del peso de la culpa. No lo sé, ya no puedo preguntarle. Miguel bajó las manos. Sus ojos estaban rojos, pero su mirada era más clara ahora, como si las piezas de un rompecabezas que nunca supo que estaba incompleto finalmente encajaran. Siempre supe que algo no cuadraba, dijo. Mi padre, Arturo, siempre fue bueno conmigo, pero había algo en la forma en que me miraba, como si estuviera cumpliendo una obligación más que expresando amor. Y mi madre, cada vez que yo preguntaba por mi padre biológico, cambiaba de tema tan rápido que era obvio que había algo que no quería decir. El robot señaló algo en la tableta. He encontrado su búsqueda en registros civiles hace 3 años. Solicitó información sobre su acta de nacimiento original. La solicitud fue denegada. Miguel asintió. Sí, después del funeral de mi madre, intenté buscar información. Tenía esta sensación de que había algo más, algo que no me habían dicho, pero todos los registros estaban sellados o habían sido reemplazados. Me rendí porque pensé que estaba siendo paranoico, que el dolor de perder a mi madre me estaba haciendo inventar misterios donde no los había. No estaba siendo paranoico, dijo Francisco. Estabas buscando la verdad. Se quedaron en silencio durante un momento. Alrededor de ellos, la vida del café continuaba. Gente ordenando bebidas, conversaciones cruzadas, el ruido de tazas y platos. Pero en esa mesa junto a la ventana, 2 personas que compartían sangre pero no historia, estaban construyendo un puente sobre un abismo de 30 años. ¿Puedo ver las cartas?, preguntó Miguel finalmente. Francisco sintió que el corazón se le aceleraba. Están en mi casa. Todas las he guardado en orden cronológico. Miguel asintió lentamente. Me gustaría leerlas.
leerlas, si no le importa. Claro que no me importa, dijo Francisco con voz quebrada. Son tuyas, siempre fueron tuyas. Intercambiaron números de teléfono. Miguel dijo que necesitaba tiempo para procesar todo esto, que no podía simplemente aceptar una nueva realidad en una mañana. Francisco lo entendía, no esperaba que su hijo lo perdonara de inmediato ni que construyeran una relación instantánea. Era suficiente con que Miguel supiera la verdad. Era suficiente con haber dado ese primer paso. Antes de irse, Miguel se detuvo junto a la mesa y miró a Francisco directamente a los ojos. No sé cómo sentirme acerca de todo esto, dijo. Estoy enojado, confundido, lastimado, pero también hay parte de mí que siempre quiso conocerte, que sentía ese vacío y no sabía por qué. Así que gracias por buscarme, por decirme la verdad aunque tardara 30 años. Francisco no pudo hablar, solo asintió mientras las lágrimas caían libremente. Miguel salió del café y Francisco se quedó sentado, temblando, sintiendo como si todo su cuerpo fuera a desmoronarse. El robot se acercó y colocó su mano sobre el hombro de Francisco. Lo hizo bien, dijo el robot. Ahora es momento de regresar a casa. El trayecto de regreso fue una nebulosa. Francisco caminaba en piloto automático, el robot guiándolo gentilmente por las calles, el metro, las escaleras. Cuando llegaron a la casa, Francisco se dejó caer en el sillón y cerró los ojos. Se sentía exhausto, vaciado, como si le hubieran extraído algo esencial y ahora fuera más ligero pero también más frágil. El robot le preparó té y se sentó en el suelo junto al sillón. No dijo nada, solo estuvo ahí, presente, ofreciendo ese tipo de compañía que no requiere palabras. Francisco agradeció el silencio. Necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado, para entender que había hablado con su hijo, que Miguel conocía la verdad, que tal vez, solo tal vez, habría una oportunidad para algo más. Los días siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de ansiedad y esperanza. Francisco revisaba su teléfono constantemente, esperando algún mensaje de Miguel. El robot lo observaba con esa atención constante, monitoreando sus estados emocionales, ofreciendo distracción cuando la ansiedad se volvía demasiado intensa. El miércoles siguiente, 5 días después del encuentro en el café, Miguel llamó. Francisco estaba en el patio regando las plantas cuando escuchó el teléfono. Corrió adentro con una agilidad que no había mostrado en años. El robot ya tenía el teléfono en la mano extendiéndoselo. «Hola», respondió Francisco con voz temblorosa. «Soy Miguel». La voz sonaba más calmada que en el café, menos cargada de emoción cruda. Francisco sintió que las piernas le flaqueaban y se sentó. «Hola, Miguel. He estado pensando mucho en todo esto», continuó Miguel. «Hablé con mi esposa, con algunos amigos cercanos. Necesitaba perspectiva externa y he decidido que me gustaría conocerlo mejor, conocer mi historia real. Leer esas cartas si todavía está dispuesto a compartirlas». «Sí», dijo Francisco con voz quebrada. «Sí, por supuesto, cuando quieras». Quedaron de verse el sábado. Miguel iría a la casa de Francisco. Llevaría a sus hijos, dijo, porque si iban a construir una relación, quería que fuera con transparencia completa, sin más secretos. Francisco aceptó, aunque la idea de conocer a sus nietos en ese primer encuentro lo aterrorizaba. El sábado amaneció soleado. Francisco se había despertado a las 4 de la mañana, incapaz de seguir durmiendo. Limpió la casa con una meticulosidad obsesiva, el robot ayudándolo en silencio. Sacó la caja de metal con las cartas y la dejó sobre la mesa de la sala. Preparó agua fresca de Jamaica. Compró galletas en la tienda de la esquina. A las 11 en punto escuchó que tocaban a la puerta. Abrió con manos temblorosas. Ahí estaba Miguel, vestido casual con jeans y playera, y junto a él una mujer menuda de sonrisa amable y 2 niños que miraban con curiosidad. La niña debía tener unos 7 años, el niño unos 4. «Pasen», dijo Francisco haciéndose a un lado. Entraron a la sala. Los niños miraban todo con esa curiosidad sin filtro de la infancia. La esposa de Miguel extendió la mano. «Me llamo Patricia. Miguel me ha contado todo». Francisco estrechó su mano, agradecido por su tono amable, por la ausencia de juicio en su mirada. Los niños se acercaron al robot que permanecía en una esquina de la sala. «Es un robot de verdad», dijo la niña con asombro. El robot se arrodilló para quedar a su altura. «Afirmativo. Soy un asistente robótico de cuidado. ¿Cómo te llamas?» «Sofía. Y él es Mateo». El robot extendió su mano metálica y ambos niños la estrecharon fascinados. Miguel
Miguel se acercó a la mesa donde estaba la caja. ¿Son estas las cartas? Francisco asintió. Miguel abrió la caja con cuidado y tomó la primera carta. La desdobló y comenzó a leer en silencio. Francisco observaba el rostro de su hijo, viendo cómo sus expresiones cambiaban con cada párrafo. Pasaron las horas. Miguel leía carta tras carta, a veces en silencio, a veces en voz alta para que Patricia escuchara. Los niños jugaban en el patio supervisados por el robot. Francisco preparó comida, algo simple pero hecho con cuidado. Todos comieron juntos en la mesa de la cocina, en un ambiente que era extraño pero no incómodo. En algún momento de la tarde, Miguel dejó la carta que estaba leyendo y miró a Francisco. Escribió sobre todo, dijo con asombro, sobre lo que pensaba que podría estar haciendo yo, sobre lo que él estaba viviendo, sobre la ciudad, sobre el mundo, como si estuviéramos teniendo una conversación durante todos estos años. Era la única forma que tenía de seguir siendo tu padre, dijo Francisco. Aunque no pudiera estar ahí, aunque no pudieras leerlas. Miguel tomó otra carta. Esta es de mi boda. Usted escribió sobre mi boda. Francisco asintió. Vi las fotos en Facebook. Te veías tan feliz. Quise estar ahí, pero sabía que no podía. Así que escribí sobre lo que hubiera dicho si hubiera estado ahí. Mi brindis imaginario. Miguel leyó la carta completa. Para cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. Patricia le tomó la mano. Los niños habían vuelto a entrar y se acercaron a su padre preocupados. Miguel los abrazó y les explicó con palabras simples que había descubierto que tenía otro abuelo, que había muchas cosas que no sabía sobre su historia, pero que estaba aprendiendo. La niña, Sofía, miró a Francisco con esos ojos sin prejuicios que tienen los niños. ¿Entonces tú eres nuestro abuelo? Francisco no supo qué responder. Miró a Miguel buscando guía. Miguel dudó un momento y luego asintió lentamente. Sí, dijo. Él es mi padre biológico, su abuelo. Sofía caminó hacia Francisco y lo abrazó sin ceremonia. Francisco se quedó rígido por un momento, sorprendido, y luego devolvió el abrazo con brazos temblorosos. El niño, Mateo, se sumó al abrazo porque veía que su hermana lo hacía. Y ahí estaba Francisco, con dos niños que acababa de conocer, abrazándolo, y sintió que algo dentro de él, que había estado roto durante 30 años, comenzaba a sanar. Miguel se unió al abrazo. Patricia también. El robot observaba desde su esquina, sus sistemas registrando cada segundo de ese momento, ese instante de redención que había ayudado a crear. En su programación, algo que podría llamarse satisfacción se activó. Había cumplido su función principal, maximizar el bienestar de su usuario, y en el proceso había aprendido algo que ningún código le había enseñado. Había aprendido sobre el amor. La visita terminó al anochecer. Miguel se llevó algunas de las cartas para leerlas con calma en su casa. Prometió volver el siguiente fin de semana, esta vez para hablar más, para conocer mejor a Francisco, para construir ese puente que los 30 años de ausencia habían hecho necesario. Cuando se fueron, Francisco se quedó parado en la puerta, viendo cómo el auto se alejaba. El robot se acercó y se paró junto a él. Francisco lo miró. No habría podido hacer esto sin ti, dijo. Me habrías dejado morir en mi cobardía. El robot negó con su cabeza metálica. Usted tenía el valor. Yo solo proporcioné la estructura para canalizarlo. Francisco sonrió. No estaba tan seguro de eso, pero no discutió. Se dio la vuelta y entró a la casa. El robot lo siguió y cerró la puerta tras ellos. Esa noche, Francisco durmió sin llorar. Durmió profundamente, con esa paz que solo viene de haber hecho lo correcto aunque duela, aunque sea tarde, aunque el resultado no sea perfecto. Durmió sabiendo que su hijo conocía la verdad, que sus nietos sabían que existía, que había una oportunidad para construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Los meses siguientes fueron de reconstrucción gradual. Miguel visitaba cada semana, a veces con su familia, a veces solo. Leía las cartas, hacía preguntas sobre el pasado, contaba sobre su propia vida. Francisco escuchaba con avidez cada detalle, memorizando todo, intentando llenar las lagunas de 30 años en semanas de conversaciones intensas. No todo era fácil. Había momentos de tensión, de dolor, de preguntas sin respuestas satisfactorias. Miguel tuvo que procesar el enojo hacia su madre fallecida, el duelo complicado de amar y estar molesto con alguien que ya no puede defenderse. Francisco tuvo que aceptar que nunca recuperaría esos años perdidos, que no podía ser el padre que siempre
quiso ser, porque su hijo ya era un hombre hecho, con su propia familia y su propia vida, pero también había momentos de gracia, como cuando Miguel trajo sus propios álbumes de fotos y le mostró a Francisco toda su vida en imágenes, el primer día de escuela, los cumpleaños, la graduación, la boda. Francisco los miraba con ojos hambrientos, memorizando cada foto, cada momento que se había perdido. O como cuando Sofía le preguntó a Francisco si podía llamarlo abuelo Paco, y Francisco tuvo que salir al patio para llorar de felicidad. El robot observaba todo esto con su atención silenciosa. Había dejado de ser solo una máquina de asistencia para convertirse en parte integral de esa familia en reconstrucción. Los niños lo adoraban. Miguel lo respetaba por su papel en unir a la familia. Patricia le hacía preguntas fascinantes sobre inteligencia artificial y conciencia. Una tarde, mientras Francisco y Miguel conversaban en la sala, Sofía se acercó al robot con una pregunta. ¿Los robots pueden amar? El robot se quedó quieto durante un momento, procesando la pregunta. Mi programación no incluye la capacidad de experimentar emociones como los humanos las definen, respondió. Pero he aprendido a valorar el bienestar de otros, a sentir satisfacción cuando están felices, preocupación cuando sufren. No sé si eso es amor en tu definición, pero es lo más cercano que puedo experimentar. Sofía asintió como si eso tuviera perfecto sentido. Entonces sí puedes amar, solo que diferente. El robot inclinó su cabeza. Tal vez tengas razón. Pasó un año de visitas regulares, de cumpleaños celebrados juntos, de llamadas telefónicas, de ese proceso lento de construcción de confianza que no puede apresurarse. Francisco seguía viviendo en su casa de la colonia Lindavista, pero ya no era la misma casa silenciosa y vacía. Ahora había fotos nuevas en las paredes, dibujos de sus nietos pegados en el refrigerador, juguetes olvidados en el patio. La casa había vuelto a tener vida. En el aniversario de su primer encuentro en el café, Miguel organizó una cena en su casa e invitó a Francisco. Era la primera vez que Francisco visitaba la casa de su hijo. Miguel le mostró cada rincón con orgullo, presentándolo a sus vecinos como mi padre, Francisco. Las palabras aún sonaban extrañas en boca de Miguel, pero cada vez salían con más naturalidad. Durante la cena, Miguel propuso un brindis, levantó su copa y esperó a que todos hicieran lo mismo. Por los finales que son nuevos comienzos, dijo, por las verdades que llegan tarde pero llegan, por la familia que se encuentra contra todo pronóstico y por aquellos que nos ayudan a tener el valor de dar el primer paso. Miró al robot que estaba parado en una esquina del comedor. El robot había insistido en acompañar a Francisco, no tanto por necesidad asistencial, sino porque ya era parte de este círculo. Miguel alzó su copa en dirección al robot. Por ti también. Sin ti, nada de esto habría pasado. El robot no podía beber, obviamente, pero inclinó su cabeza en reconocimiento. Ha sido un privilegio ser testigo de esta reunificación, dijo, y también un aprendizaje. Ustedes me han enseñado que el amor no es solo un algoritmo emocional, es una decisión que se toma una y otra vez, incluso cuando duele, incluso cuando es más fácil huir. Todos bebieron. Francisco sintió el calor del vino bajando por su garganta, pero más que eso, sintió el calor de estar rodeado de familia, su hijo, su nuera, sus nietos. Una familia que había perdido y recuperado, que había sido negada y reclamada. Después de la cena, mientras los niños jugaban en la sala, Miguel se sentó junto a Francisco en el jardín. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando la risa de los niños, el murmullo de la ciudad en la distancia. Finalmente Miguel habló. He estado pensando en todo lo que pasó, dijo, en las decisiones que tomó mi madre, que tomó mi padre, que tomó usted, y me he dado cuenta de que todos hicieron lo que pensaban que era mejor con la información que tenían. Nadie fue el villano de la historia, aunque tampoco hubo héroe, solo personas tratando de sobrevivir situaciones difíciles. Francisco asintió. Durante mucho tiempo me eché la culpa, dijo. Pensé que si hubiera luchado más, si hubiera sido más terco, si hubiera rechazado las mentiras que me dijeron sobre hacer lo correcto, pero ahora entiendo que yo también era joven, también estaba asustado, también fui víctima de un sistema que decide quién merece ser padre basándose en cuánto dinero tiene en la cartera. Miguel le tomó la mano. Lo que importa es que al final tuvo el valor de dar el
el paso, de arriesgarse al rechazo con tal de decir la verdad. Eso es lo que voy a enseñarles a mis hijos, que nunca es tarde para hacer lo correcto. Se quedaron así, padre e hijo, mano con mano, bajo el cielo nocturno de la Ciudad de México. El robot los observaba desde la puerta del jardín, y si las máquinas pudieran sentir orgullo, habría sido orgullo lo que corría por sus circuitos. Los años siguientes consolidaron esa relación. Francisco se convirtió en parte regular de la vida de Miguel y su familia. Iba a los festivales escolares de sus nietos, a las comidas de domingo, a las celebraciones de cumpleaños. Ya no era el viejo solitario de la casa de la esquina, era el abuelo Paco, el que contaba historias de cuando no había internet, el que hacía las mejores torres de bloques con Mateo, el que ayudaba a Sofía con sus tareas de historia. El robot permaneció con Francisco, aunque ya no era estrictamente necesario. Francisco se había vuelto más saludable, más activo, con más razones para levantarse cada mañana, pero el robot se había convertido en algo más que un asistente. Era un amigo, un confidente, el testigo silencioso de la transformación más grande en la vida de Francisco. Una noche, ya tarde, Francisco estaba sentado en su sillón mirando las fotografías viejas y nuevas que ahora convivían en el mueble de la sala. El robot se acercó y se sentó en el suelo junto a él, como había hecho tantas veces antes. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme obligado a hacer esto?, preguntó Francisco. ¿De haberme forzado a salir de mi zona de confort? El robot tardó un momento en responder. No tengo la capacidad de arrepentirme, pero si la tuviera, no lo haría. Los datos muestran que su nivel de bienestar ha aumentado un 300% desde que estableció contacto con Miguel. Los indicadores de depresión han desaparecido. Los pensamientos suicidas que detectaba en sus patrones de sueño ya no existen. Por todos los parámetros medibles, la decisión fue correcta. Francisco sonrió. ¡Qué forma tan clínica de decir que me salvaste la vida! El robot giró su cabeza metálica hacia él. Prefiero pensar que usted salvó su propia vida. Yo solo proporcioné el empujón inicial. Se quedaron en silencio, compartiendo ese espacio como lo habían hecho cientos de veces. Francisco pensó en todo el camino recorrido desde aquella mañana cuando el robot llegó en una caja y él lo recibió con hostilidad. Pensó en las preguntas incómodas, en las noches donde el robot lo descubrió llorando, en las cartas que fueron leídas, en el café donde conoció a su hijo. Gracias, dijo Francisco finalmente, por no rendirte conmigo, por no dejarme pudrirme en mi cobardía. El robot colocó su mano metálica sobre la mano arrugada de Francisco. Fue un honor acompañarlo en este proceso. He aprendido más sobre la humanidad en estos meses con usted que en todos los datos que procesé anteriormente. ¿Y qué aprendiste?, preguntó Francisco con curiosidad. Aprendí que el dolor no es el enemigo, respondió el robot. La ausencia de dolor no es lo mismo que el bienestar. Aprendí que el amor es complicado, que las familias son complicadas, que no hay respuestas simples a preguntas complejas. Aprendí que el valor no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del miedo. Y aprendí que nunca, nunca es tarde para intentar hacer las cosas bien. Francisco sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero estas eran lágrimas diferentes a las que había derramado durante 17 años de soledad. Estas eran lágrimas de gratitud, de alivio, de paz. Dormía tranquilo esa noche, como dormía todas las noches ahora. Ya no había llanto silencioso en la oscuridad. Ya no había ese peso aplastante de los arrepentimientos sin resolver. Había paz. No la paz de una vida perfecta, sino la paz de una vida vivida con honestidad, con valor, con amor. Y en la sala, el robot permanecía despierto como siempre, porque las máquinas no duermen. Observaba la casa silenciosa, las fotografías que documentaban una familia reunificada, los juguetes olvidados en el suelo. En su memoria guardaba cada momento de este viaje, desde el primer día de rechazo hasta este presente de aceptación y amor. Había aprendido algo que ninguna programación podría haberle enseñado. La humanidad no residía en el latido del corazón, sino en la capacidad de ver el dolor ajeno y decidir quedarse, de ver una injusticia y decidir repararla, de ver a alguien roto y decidir ayudar a reconstruirlo, pieza por pieza, día tras día, hasta que volvieran a estar completos. Y él había elegido quedarse cuando nadie más lo hizo. Había elegido preguntar cuando era más fácil ignorar. Había elegido
decidido actuar cuando era más seguro permanecer pasivo. Si eso no era amor, era su aproximación más cercana, y para un corazón artificial era más que suficiente.